Hola a todos y a todas. Os voy a contar mi experiencia con ayahuasca, en la ceremonia y el ritual que realizamos Aitor Contreras y yo el pasado sábado por la noche aquí en Ibiza. Fue increíble. Como dije en el vídeo que publiqué justo al acabar a las 8 de la mañana, esta imagen de sorpresa creo que sería la mejor para describir lo vivido. Es un viaje que por lo visto cada persona interpreta de manera diferente dependiendo el estado en el que se encuentre, la vida que lleve, los problemas, las vivencias, las experiencias y la batalla que tiene dentro de su mente, ¿no? En mi caso fue una batalla campal, fue una increíble batalla dentro de mi mente donde me daba cuenta que por cada pensamiento habían 4 flancos de ataque que analizaban, trabajaban esos pensamientos y emitían juicios sobre sus propios pensamientos, sobre mi forma de actuar, sobre por qué hacía las cosas, sobre mis gestos, sobre mi manera de actuar, de comportarme, de pensar, incluso en cosas que realmente me atemorizaban o pensaba que podían haber sido un trauma para mí cuando era pequeño, cosas que me habían marcado, fui a ellas, llevé mi mente, llevé mi conciencia a ello para que esas 4 perspectivas, esos 4 puntos de ataque pudieran evaluar y hablar sobre qué estaba sucediendo. Y me conmocionó o me sorprendió mucho que en 5 puntos que llevé que pensaba que eran críticos para mí, esos otros conscientes o subconscientes que en ese momento eran muy conscientes para mí, me, me hablaban sobre que eso estaba solucionado. Estaba solucionado en el momento en el que perdoné a una persona y entendí el sufrimiento suyo. Estaba solucionado en el momento en el que afronté un problema cara a cara con la mayor contundencia posible. Estaba solucionado cuando realmente crecí en base a esos problemas. Fue increíble, fue increíble. Como digo, fui consciente. Recuerdo desde el primer minuto hasta el último minuto de la ceremonia. Y duró, empezó a las 10 de la noche y acabó a las 6 de la mañana. Me acuerdo absolutamente de todo. Ver 30 personas, 29 personas, en un estado realmente onírico, realmente introspectivo cada una de ellas, porque todos estaban dentro de sí mismos. ¿Qué pasaba allí dentro? Nadie, excepto ellos, lo podían saber. Mi sensación es que cada uno estaba en un viaje diferente, con una batalla diferente, con cosas en las que trabajar. Porque es cierto, cuando vas a hacer la ayahuasca, cuando vas a tomarla, no vas a pillarte la flipada de tu vida, ni el ciego de tu vida, ni el colocón de tu vida. Vas con un propósito, vas a trabajar, vas a entrar dentro de ti, vas a ahondar en aquello que no te deja dormir. En mi caso, los propósitos, los comentaba en mi blog, eran varios, pero sobre todo, entrar dentro de mí, ver que había, correr ese velo, correr esa cortina que nunca he llegado o he sabido correr, que era lo más oscuro o lo más profundo dentro de mí. Y me di cuenta de que no había nada grave, nada que me impidiera dormir. Y eso es muy... da mucha tranquilidad, da mucha paz saberlo. Porque entonces te das cuenta de que estás viviendo el día, de que estás trabajando, de que fracasas y aprendes, de que arreglas, que solucionas las cosas y cierras capítulos de la historia, que creo que es muy importante. Todo eso, la ceremonia se resume en que o sea, en mi caso, y en el caso de Aitor, lo pasamos bien, disfrutamos, reímos. Había gente que lloraba, había gente que reía a carcajadas. Nosotros lo pasé muy bien. En ciertos momentos me daba cuenta cómo estaba meditando o cómo trataba de estar quieto o en una postura relajado con las piezas cruzadas y el cuerpo me vencía. Las manos
se caían al suelo, las piernas se abrían, y ahí entonces mis 4 subconscientes que jugaban en ese momento me decían: Isra, baja los escudos, quita la lanza, quita el escudo y la lanza, y es el momento de parar. Ya has luchado cada día de tu vida, cada minuto de tu vida. Ahora, después de todo lo que estamos viendo aquí en este viaje, es momento de bajar un poco el escudo, de no ir con la lanza preparada, dejar de luchar tanto. Y eso me di cuenta en base a cómo mi cuerpo me vencía, cómo se dejaba caer, y era increíble. También me di cuenta de la razón por la que hacía las cosas. Y en ciertos momentos me planteé si tuve una batalla entre hago lo que hago porque me gusta, porque me hace crecer, porque me hace aprender, o porque lo hago, lo acabo, muestro un resultado, consigo un resultado y lo muestro. Eso fue muy profundo porque me llevó a sitios donde yo he visto situaciones en las que he trabajado por obtener resultados y dejarlos fluir. Y al final creo que las cosas se hacen para disfrutarlas, ¿no? Y eso me ha hecho pensar todavía más y ser consciente sobre lo que hago, todo lo que hago. Otra cosa que realmente, y creo que es lo que más me ha marcado, es mi mayor miedo. He descubierto mi mayor miedo. Hay un miedo que yo siempre tengo, y es que la gente que amo sufra. Que mi familia, que mis amigos, que mis lectores del blog, que la gente que sirvo, que amo, que aprecio sufra, se vaya de este mundo. Eso es lo único que me da miedo, pero he descubierto que hay otra cosa que me da miedo, y es permanecer absolutamente quieto, no hacer nada. Creo que no hay cosa que más pánico me dé hoy en día en el mundo, en mi vida. No hacer nada. Entonces descubrí que continuamente estaba buscando motivos, razones para distraerme, para pensar en los otros, para preocuparme de otra gente, para trabajar con ellos, para crear cambio. Y esto viene me pregunto si la razón de querer cambiar las cosas, de entre comillas salvar a otros, es porque yo deseo ser salvado, yo deseo ser cambiado, o imprimir tanto movimiento para no darme cuenta de que quizá es el momento de detenerme más que nunca, de parar, de permanecer quieto y aprender a vivir con eso. Creo que es lo que más miedo me da en este momento. Y eso ha sido a través de ayahuasca. La abuelita ayahuasca, como la llamaba la chamán María Magdalena. Sobre los detalles, sobre todo lo demás, os lo voy a contar en mi blog, en isragarcia.es, en el post que publicaré hoy, bueno, miércoles, estoy escribiéndolo, igual, sí, miércoles o igual jueves. Hay una cosa que he hecho y ha sido no publicar en mi blog, dejar que todo esto lo absorbiera para poder contarte lo mejor, para poder transmitir la experiencia. Ha sido increíble. Al principio, cuando tomamos la ayahuasca, era como un campo, cuando cerrabas los ojos, era como ver un campo de energía azul, un haces azules en un cielo estrellado. Y esto podía decir, hostia, este tío está flipando. No, porque abría los ojos y estaba en el mismo sitio. Y veía la energía de los cánticos, de los rituales. Y una de las cosas que realmente me impactó es la atmósfera. Es otro mundo. Cuando apagan las luces solo ves un fuego de las cenizas, de las rocas ardientes. Y solo escuchas los sonidos, los rituales, la música. Es todo oscuro. Creo que esa sensación te transporta, no sé, yo me sentía que estaba en un sitio, no sé describirlo, pero la sensación, sí, onírica, era como vivir estar en otra dimensión, pero por el efecto de ayahuasca, por tu estado mental y tu batalla, pero la música, las canciones, todo era increíble. Decir que yo no purgué, es decir, no vomité, ni Aitor tampoco. Fuimos las dos personas, o creo que hubo una más, que no vomitamos. Y esto después, hablando con María Magdalena y investigando, es cuando tú vomitas purgas, sacas lo malo que tienes dentro. Yo no sé si tengo malo o no, pero no vomité, no tuve las ganas. Y la verdad que la gente estuvo toda la noche vomitando. Decirte, y por no alargar más, que fue
ha sido una experiencia como pocas he vivido en mi vida. Es verdad que cada día me quedan menos experiencias tan intensas como vivir como ayahuasca, pero hoy, a los 3 días, es como haberme quitado, yo peso 70 kilos, es como haberme quitado un isla de 70 kilos y ya me siento en paz. Me siento, no siento que deba, me siento, sí, como en paz, muy en paz, más tranquilo que nunca, más confiado, con muchas respuestas resueltas, con un poco más de profundidad dentro de mí y dispuesto a continuar haciendo que las cosas sucedan y generando impactos positivos y haciendo cosas. Y tratando de permanecer quieto más a menudo. Ahora he creado un sistema para todos los días estar 20 minutos en medio del día, parar el día y estar quieto. Y probablemente a final de año haga el retiro espiritual Vipassana, que es 10 días, 10 horas al día meditando enfrente a una pared, sin hablar con nadie, comiendo únicamente arroz y durmiendo. Y creo que eso puede ser, a día de hoy, más difícil que una Ultraman, más difícil que 6 o 7 Ironman seguidos, más difícil que cualquier cosa. Porque la peor batalla, la más grande, la más linda, la más bonita, la más hermosa, está dentro de ti, está en tu mente. Y es ahí a donde voy a ir ahora. Porque eso me hará crecer y todavía me ayudará a ser más consciente de lo que necesito hacer y lo que quiero hacer para seguir cambiando las cosas. Porque a día de hoy soy feliz, he conseguido lo que nunca imaginé que podría conseguir. Y soy consciente de ello y agradecido cada día, porque cada día es el último. Y eso es por lo que este año he decidido que sea, como decían mis 3 palabras para el 2016, el último año de mi vida. Viviré cada día como el último año de mi vida. Y si consigo hacerlo este año, entonces replicaré el modelo al que viene, al que viene, al que viene, al que viene, hasta que me vaya. Así que esta es mi experiencia de ayahuasca. Ayahuasca Quest. Probablemente lo vuelva a hacer, pero no en Ibiza. En la Sierra de Santa Marta, en el desierto de México, en Yucatán o quizá, y la más probable, en Machu Picchu. No sé cuándo. No existe un mapa, ¿no? Soy Isra García y esto es mi experiencia en ayahuasca. Adiós.